Bien, niños, buenos días, niños y niñas. Vamos a continuar avanzando en el área de personal social. Hemos hablado la llegada de los descubrimientos de América, el imperio de los incas o del Tahuantinsuyo, y luego vamos a llegar a la época de la conquista. Esto es una historia que lo tenemos que aprender como un cuento. Resulta que los españoles, al enterarse de esta gran riqueza que tenía el imperio de los incas, decidieron venir a conquistar al Tahuantinsuyo. ¿Qué hicieron? Organizaron una expedición con animales, armas de guerra que los incas no conocían. No conocían los caballos, el arma de fuego y algunas cosas que ellos no conocían, trajeron esto los españoles. ¿Qué suerte tuvieron estos españoles? Que lamentablemente en esos momentos el Tahuantinsuyo estaba en problemas de los hermanos Huáscar y Atahualpa. La ambición de ambos era que peleaban ambos por tener el trono, querían ellos ser los jefes, ambos querían ser los jefes del imperio incaico. Entonces ellos peleaban por el trono. Finalmente venció a Atahualpa y eso favoreció a los españoles. ¿Por qué? Porque como había conflicto, ellos estaban dedicando solamente a querer el trono y descuidaron que los españoles ya sabían que en el imperio había oro, plata, había riqueza. Entonces se descuidaron los incas y de eso aprovechó Francisco Pizarro. Llegó y junto con su ejército capturó a Atahualpa. Este Atahualpa, cuando lo capturaron, les dijo que les iba a dar oro, plata, un cuarto de plata, de oro y todo lo que tenía, pero sin embargo, a pesar de que dio esa fortuna, lo mataron en Cajamarca, murió ahorcado. Entonces, desde ese momento, el imperio del Tahuantinsuyo pasó al poder del imperio español. Ya no era el imperio incaico, sino el imperio español, llamado también como el virreinato del Perú. Todo cambió. Antes la capital era Cusco, ahora la capital llegó a ser Lima. Antes el idioma era el quechua, ahora el idioma oficial era el castellano. Ellos adoraban al sol. Los españoles enseñaron la religión católica. Entonces, aquí los incas se sometieron a los españoles, les hicieron trabajar duramente, los tuvieron muy explotados y los abusaron, les hicieron sacar tanta riqueza de oro, plata, para enviar a España. Entonces empieza ahora la época del virreinato. Ya desaparece el imperio de los incas, es ahora el virreinato, el que gobernaba ya no era el inca, la máxima autoridad era el virrey. El virrey era el que gobernaba el virreinato. Entonces la vida cambió. De Cusco todas las autoridades se fueron a la ciudad de Lima y empezaron a gobernar con los españoles y los tuvieron como esclavos a los incas. Entonces, ¿qué trajeron los españoles al Perú? Trajeron caballos, vacas, el trigo, la rueda y en cambio se llevaron del Perú a Europa la papa, el maíz, muchas frutas y sobre todo el oro y la plata. En esta imagen que vemos, acá vemos la llegada de los españoles. Ahí está uno de los incas y miren, todos con armamentos
y con uniformes de metal y todas esas cosas, ¿no? Dice, la llegada de los conquistadores españoles. Entonces, después del descubrimiento de América, muchos españoles llegaron en busca de riqueza. Estos hombres blancos vestidos con metales, acá ven, con armas de fuego y acero, montados sobre extraños animales y guiados por la codicia. ¿Qué quiere decir la codicia? La ambición. Solo vinieron a buscar oro, ¿no? Y luego aquí empieza la conquista. Los españoles llegaron al Perú en 1532 al mando de los 3 socios de la conquista. ¿Quiénes eran? Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. Aquí está. Acá está la imagen. Tenemos aquí a Francisco Pizarro, a Diego de Almagro y Hernando de Luque. Ellos se llamaron los socios de la conquista. Y Francisco Pizarro era el jefe de la expedición. Diego de Almagro se encargó de buscar hombres y víveres. Hernando de Luque se encargó de conseguir dinero para los gastos de la expedición. O sea, cuando formaron su expedición, este era el cargo. Francisco Pizarro era el jefe, Diego de Almagro se encargó de buscar hombres y víveres, y Hernando de Luque a conseguir dinero para los gastos de la expedición. Entonces, como les había contado, cuando llegaron al Perú, los incas estaban en guerra. Los hermanos Huáscar y Atahualpa se peleaban por el trono del imperio incaico. Acá están los 2 hermanos luchando por el trono, por el poder. Esto nos da ejemplo que al final la ambición no tiene buen resultado. Si bien es cierto que Atahualpa ganó, pero al final los 2 murieron y se quedaron sin nada. A eso nos llega la ambición, ¿no? La pelea entre hermanos. Entonces, acá vamos a ver la prisión de Atahualpa. La captura de Atahualpa, acá está. Fue tomado prisionero por los españoles y a cambio de lo que le liberan ofreció 2 cuartos llenos de plata y 1 lleno de oro. Pero a pesar del rescate, dice, la muerte de Atahualpa, a pesar del rescate pagado con el oro del Tahuantinsuyo, el Inca fue condenado a muerte en la plaza de Cajamarca. Atahualpa murió estrangulado. Luego de todo esto, el imperio de los Incas pasó a ser el imperio español con el nombre de Virreinato del Perú. Y Francisco Pizarro fundó la ciudad de Lima y el primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, que está acá su foto. Blasco Núñez de Vela, él fue el primer virrey en el Perú. Entonces, como ya les había contado, el Tahuantinsuyo pasó a formar parte del Imperio Español con el nombre de Virreinato del Perú. La capital se trasladó a Lima. El idioma oficial pasó a ser el castellano. Se enseñó la religión católica y la máxima autoridad fue el virrey. Se cometieron muchos abusos contra los indígenas, o sea, los incas, y los indígenas realizaron duros trabajos en las minas, extraían el oro y la plata, que luego se fueron enviados a Europa, o sea, a España, ¿no? Y es una historia que es bastante amplia, pero yo lo he resumido para que ustedes comprendan y entiendan mejor que esto es como la historia es como un cuento, que nosotros si le agarramos voluntad y gusto a la historia de nuestra patria, que debemos conocer, porque a veces da pena, ¿no? Niños de la universidad les preguntan en la calle quién fue la máxima autoridad en la época de los incas, no saben contestar. ¿Quién fue la máxima autoridad en la época de los guerreros? No saben contestar. Y da vergüenza, ¿por qué? Porque ya las personas mayores deben saber, ¿no? Entonces, todo esto, lo que les estoy explicando, que son cortos, van a escribir en el cuaderno y las imágenes las van a pegar. Ya les vuelvo a decir, si yo les hago escribir, no es por molestarles, sino hay niños, cuando trabajamos en directo, hay niños que no saben escribir y no saben leer. Entonces, cuando nosotros copiamos, leemos en voz alta y transcribimos al cuaderno, vamos a practicar lectura y escritura. Y luego van a hacer esta tarea, ¿no? En el cuadernito.
las preguntas que se les está dando, quiénes estaban peleando cuando llegaron los españoles y por qué, y todas estas preguntas las van a hacer en el cuadernito. Repasen, niños, todo lo que hemos avanzado hasta esta fecha, porque tenemos que revisar el trabajo que hemos hecho hasta la fecha de la próxima semana. Así que eso es todo lo que vamos a trabajar en el área de personal social, y ya saben que esta es parte de la historia de nuestro Perú, parte de la historia de nuestra patria, y que debemos conocer como peruanos que somos. Entonces, la época de la conquista o del virreinato lo vamos a hacer en el cuadernito. Eso es todo, niños. Hasta mañana.